Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan y vamos a ir al versículo 16. Vamos a compartir en el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y vamos a ir al versículo 4. No, perdón. Vamos a ir al versículo. Bueno, pues creo que si es el versículo 4, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Está el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hemos hablado acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Señor Jesucristo dijo, necesito irme para que el Espíritu de Dios venga. Y el Espíritu de Dios causará que ustedes puedan ser testigos, que ustedes puedan hacer lo que yo hice, dice el Señor Jesucristo. En el ministerio del Señor Jesucristo, recuerde que había limitaciones. ¿Cuáles estas eran? Pues las limitaciones que solo eran exclusivas a Jesús, a su cuerpo, a que él en su ministerio solo podía estar en un mismo lugar a la vez. Pero hemos visto ya que el mismo Señor Jesucristo dice, yo necesito irme para que el Espíritu de Dios venga. Y entonces, por causa de esta grande bendición, el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, glorificando a Jesús, revelando la palabra de Dios, trayendo bendición para los creyentes, da la oportunidad o está la oportunidad en el mundo y desde la historia, desde la resurrección de Jesucristo, que el Evangelio pueda ser predicado por muchos, no solo por cientos, por decenas de cientos, de millares, de centenares de millares, de millones de personas que pueden predicar el Evangelio por causa de ser creyentes nacidos de nuevo y que el Espíritu de Dios glorifique a Jesús en la vida de los creyentes. Así es que ya el Evangelio, ya el testimonio de Jesús, ya el poder de Cristo, ya la palabra de Cristo, la palabra de gracia, la redención de Jesucristo, la salvación, la fe de Jesús, no está limitada a un solo lugar geográfico y a una sola persona, sino que ahora puede ser expresada, compartida, comunicada, predicada, enseñada, instruida a miles y a miles de personas a través de creyentes como tú y yo, nacidos de nuevo, que por causa del ministerio del Espíritu Santo que el mismo Señor Jesucristo implementó, causó por su obra terminada, completa y perfecta y su resurrección, ahora es posible que suceda. Y no solo esto, sino que el mismo Espíritu nos revela todas las cosas, más allá de la sabiduría y el conocimiento humano. Y no solo esto, sino que el mismo Espíritu Santo nos da el poder para ser efectivos, porque sin el poder de Dios no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero Dios nos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los discípulos recibieron poder como el Señor Jesucristo recibió poder, como la primera iglesia recibió poder, y como tú y yo fuimos llamados a caminar y a recibir el poder y a vivir en el poder del Espíritu, en el poder de Dios. Es la única manera de poder ser eficaces. Alguien sin el poder de Dios, aunque sea un creyente nacido de nuevo, no puede ser eficaz porque no tendría poder, no tendría el poder de Dios para ser efectivo sirviendo al Señor. Y hemos dicho ya que el evento del nacimiento, de nacer de nuevo, es nacer del Espíritu. Esta es una gran bendición que también tenemos del Espíritu Santo, pero es un evento separado del bautismo del Espíritu Santo.
También hemos visto que el Espíritu de Dios en su ministerio nos recuerda todas las cosas, porque es importante que nosotros hagamos memoria de Jesús. El hecho de participar de la cena del Señor es una obra del ministerio del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que nos hace recordar las cosas que sucedieron, que nos hace creer las cosas que acontecieron cuando Jesús entregó su vida. Su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada para que nosotros podamos ahora ser completos, hechos completos en Él y ser redimidos y ser hechos perfectos, como dice la Escritura. Pero también hay una gran bendición adicional y hay otras adicionales, pero vamos a encontrar una nueva el día de hoy. Seguramente usted ya ha escuchado de esta, pero es importante que pongamos mucha atención. Solo recordando la importancia de recordar, porque si ser agradecidos es una parte fundamental de nuestras vidas para mantenernos en la paz, en el gozo y en la alegría, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho para con nosotros, lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros. El hombre está acostumbrado a olvidar, o simplemente el hombre tiene imágenes de cosas negativas o de cosas extremas que han impactado su vida de manera negativa, pero el hombre está muy acostumbrado a olvidar las cosas que realmente tienen valor. Y eso es muy importante que tú y yo entendamos que el Espíritu de Dios es el que nos recuerda las cosas que Jesús dijo, es el que nos recuerda las cosas de Dios en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar de alguna manera agradecidos y permanecer en el hecho de la fidelidad de nuestro amado Señor Jesucristo. En estos últimos tiempos se ha dado a conocer, seguramente esto ha sucedido de mucho tiempo atrás, pero ahora es más famoso el hecho de que muchas personas pierden su memoria. Es decir, hay un trauma que hace que las personas inclusive pierdan lo que sucedió el día anterior. Pero es el poder de Dios y el Espíritu de Dios el que nos hace recordar todas las cosas. Amén. Bien, ahora vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es importante que entendamos que el Espíritu de Dios no nos recuerda el pecado. Recordará al mundo de pecado porque no creen en Jesús. Así es que el Espíritu recuerda o convence de pecado a las personas, sí, pero ¿a qué personas? A las que han rechazado a Jesús, a las que no han aceptado a Jesús como el Redentor. ¿Y de qué pecado les convence? No de cualquier pecado. No convence el Espíritu Santo de pecado de adulterio, de fornicación, de robo, de hurto, de asesinato. No. El Espíritu de Dios dice aquí, convence al mundo que no ha creído en Jesús de pecado. ¿De cuál pecado? De un solo pecado, que no han creído en Jesús, que no han creído en mí. De justicia, porque por causa de la muerte, sepultura y resurrección, por causa de que Jesús pagó en la cruz, ahora tú y yo somos justos, perfectamente justos. ¿Qué significa esto? Somos inocentes delante de Dios, delante de la justicia de Dios. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, es importante que entiendas que tú has sido absuelto porque Cristo Jesús pagó todas tus deudas. Y esa es la manera en la que tú y yo debemos relacionarnos con Dios, con su Espíritu, con Jesús, con el Padre, con su palabra, completa y totalmente perdonados, absueltos. No significa que somos perfectos, pero tampoco significa que nos levantamos para pecar, sino nos levantamos para amar al Señor, ser agradecidos, gozarnos y alegrarnos en Él y permanecer en la palabra, porque conociendo la verdad hasta alcanzar plena libertad en todas las áreas de nuestra vida. Romanos 8 dice la palabra que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Como creyentes nacidos de nuevo, fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Si es que un creyente nacido de nuevo no tiene dominio del pecado sobre sí para pecar. Si el creyente nacido de nuevo comete errores o quiere insistir en pecar, es por su propia voluntad, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Bien. También es importante que podamos entender que dice la palabra
Vamos a seguir leyendo. Dice, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer la verdad de la palabra, que dice que Cristo Jesús venció y el diablo fue expuesto, fue derrotado y fue avergonzado públicamente por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de tal manera que el diablo ha sido juzgado y ya no tiene ninguna autoridad ni poder, excepto el mismo poder que los hombres le den al diablo a través de la incredulidad, a través de ser distraídos, a través de ser engañados por todos los engaños y artimañas del enemigo. Por eso nosotros tenemos que aprender a permanecer en la palabra, someternos al Señor, es decir, que el Señor sea, que Jesús sea verdaderamente nuestro Señor y su palabra nuestra fuerza, nuestro sostén y el Espíritu Santo nuestra guía, para que nosotros podamos estar sometidos al Señor. Y dice la Escritura, resistid al diablo y el diablo huirá. Dios nos dice, tú tienes que resistir al diablo. Dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que han de venir o habrán de venir. Dice, el Espíritu los guiará a toda la verdad. La Biblia enseña que el Espíritu nos guía. El Espíritu no nos obliga. Dios no obliga a nadie. Envió su Espíritu para que nos guíe en la verdad. Pero depende de ti, de mí, que podamos permitir ser guiados y que tomemos la responsabilidad y que vayamos en la dirección de la guianza del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos esto, porque Dios no obliga a nadie. Las cosas no suceden porque Dios decidió que así sucedieran. Si las cosas de bendición no suceden en tu vida, no es porque Dios decidió que así fuera. No, es porque tú y yo no estamos teniendo la responsabilidad de caminar en la fe y de conocer la verdad y de conocer las promesas de Dios. Pero si hay cosas malas que vienen en la vida de los creyentes, no es porque el Espíritu de Dios está dejando de guiarnos en la verdad. No, el Espíritu de Dios está guiándonos en la verdad. Pero ¿cómo tú puedes ser guiado en la verdad si no pones tus ojos en la verdad? Así es que cuando hay escasez en la vida de los creyentes, en cualquier área de las cuales Cristo conquistó en la cruz del Calvario, salud, bienestar, relaciones, prosperidad, etcétera, cuando hay escasez, quiere decir que tú y yo no estamos permitiendo ser guiados o no estamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Estamos pasando por alto, sea por ignorancia, sea por necedad, por endurecimiento de nuestro corazón, pero no estamos siguiendo al Espíritu Santo bajo su guianza. Pero Él no nos puede obligar. Y las cosas no suceden porque Dios quiere que sucedan. No, si cosas malas suceden es por causa de la misma negligencia de los hombres. Si cosas buenas suceden es por causa de la diligencia y perseverancia del creyente. Esto es muy importante que lo entendamos. Pero dice la Escritura que el Espíritu nos guía toda la verdad y Él nos hará saber las cosas que han de venir. Termina diciendo el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El ministerio del Espíritu Santo gira alrededor de Jesús, alrededor de lo que Jesús hizo por nosotros, de la justicia de Dios y del testimonio y de las obras que Jesús hizo, porque el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes también harán esas obras y aún mayores. Es decir, nosotros no estamos en este mundo salvados por gracia a través de la fe de Jesús para vivir a nuestra manera, con nuestras estrategias, con nuestras formas. No, estamos aquí para ser guiados por el Espíritu de Dios, por la palabra de verdad, en la palabra de verdad, para hacer como Dios diseñó que tú y yo viviéramos en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. No vamos a vivir, y es importante que entendamos esto, no vamos a vivir separados de Cristo en una nueva ideología que el Padre diseñó para los hombres. No, es en el mismo carácter de Jesús,
Por eso la Biblia dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, en la misma unción de Jesús, en el mismo llamamiento de Jesús, en la misma esperanza, herencia, en el mismo poder de Jesús, en el mismo poder aún que le levantó de entre los muertos. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Pero dice al final del versículo 13, y el Espíritu de Dios os dará a conocer las cosas que han de venir. Dice al final del versículo 13, y Él os hará saber las cosas que han de venir. Y aquí hay algo muy interesante. Las cosas que han de venir son las cosas que están en el futuro. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del futuro, hablamos de la esperanza, una intensa anticipación del bien, una expectativa de todo el bien que Dios ya hizo, causó para con nosotros, tiene para con nosotros por causa de Cristo Jesús, de la abundancia de su gracia y de su justicia, de todo lo que Él ya hizo por nosotros. La esperanza tiene que ver con poseer lo que ya nos fue concedido por el Padre en Cristo. Aunque no esté presente en este mundo, pero en el mundo espiritual ya está presente. La fe causa que eso se materialice en este mundo. Pero cuando hablamos del futuro, hablamos de palabras que no hemos puesto en nuestras bocas, pensamientos que no hemos puesto en nuestras mentes. Hablamos de palabras que no hemos oído con nuestros oídos. Hablamos o también nos referimos a sueños que no hemos puesto en el corazón, acciones que no hemos hecho, circunstancias que no han venido. Pero cuando nosotros giramos nuestras vidas alrededor de Cristo, de su palabra, de la guianza del Espíritu Santo, entonces nuestros pensamientos van a ser pensamientos de la palabra de verdad. Nuestra boca vamos a poner palabra de verdad. Cuando ponemos en nuestra mente la palabra de verdad, cuando ponemos en nuestra boca la palabra de verdad, cuando decidimos poner en nuestros oídos la palabra de verdad, escuchar la palabra de verdad, cerrar nuestros ojos a lo que es contrario a la palabra de Cristo, nuestros oídos y nuestra boca, y concebir en el corazón la palabra de vida y de verdad de Cristo, entonces nuestras circunstancias van a estar envueltas, van a estar llenas de la vida de Cristo. Y entonces vamos a caminar de una manera segura. Pero hay una operación que el Espíritu de Dios hace y Él nos revela las cosas que han de venir. Cuando hablamos de las cosas que han de venir, son cosas que pueden ser para nuestro provecho, son cosas en donde nosotros no tenemos responsabilidad, pudieran también ser este tipo de cosas, o cosas en las cuales nosotros somos responsables. Le voy a poner un ejemplo. El Espíritu de Dios puede revelar al creyente, y esto ¿para quién es? Para todos los creyentes, porque es una bendición del Espíritu Santo. Es parte del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Puede revelar al creyente cosas que han de venir, en donde pueden afectar positivamente tu vida, positivamente tu familia, o pueden afectar negativamente algunas cosas si no somos diligentes. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que he oído testimonios de personas que quieren viajar hacia un lugar con algún pretexto, creyentes nacidos de nuevo, y el Espíritu de Dios les dice que no lo hagan, que no hagan, que no vayan a ese lugar. Y resulta que ha habido testimonios de personas que van y sufren un quebranto y sufren problemas porque no fueron diligentes al Espíritu Santo. Y hay personas en otros testimonios que no han ido y se han dado cuenta que en aquel lugar en donde habían de ir, pero que escucharon la voz de Dios y el Espíritu les dijo que no fueran, sucedieron cosas que afectaron a aquella ciudad, que afectaron a aquella región, y que ellos fueron salvados.
Ahora le voy a poner otro ejemplo. Digamos que usted tiene un negocio y le está pidiendo al Señor que le dé sabiduría y el Espíritu de Dios le puede decir las cosas que han de venir para que usted pueda tomar decisiones. Le puede decir inclusive que va a venir una recesión, le puede decir que va a venir un quebranto económico en un banco, le puede decir que va a venir una situación difícil en un producto para que usted sepa qué es lo que usted tiene que hacer. Y pudiéramos hablar de muchas cosas, tan pequeñas o tan grandes. Le voy a poner otros ejemplos más interesantes. Cuando una persona se va a casar, un hombre se va a casar y está buscando a una mujer, es decir, un hombre conoce a su mujer y dice la escritura, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Empieza la bendición del matrimonio. Pero cuando un hombre quiere buscar a una mujer para casarse, hay muchas maneras y hay muchas formas. Y cada quien en este mundo lo ha hecho. Quizá muchos coinciden en una forma, quizá muchos coinciden en otra forma, pero déjeme le platico algo muy interesante. Muchos años atrás, antes de yo estar casado, cuando estaba soltero, servía al Señor, estaba lleno del gozo del Señor, ministraba la palabra, compartía con jóvenes, estaba lleno del Señor, gozoso en el Señor. El Señor Jesucristo era mi todo. Y yo no estaba pensando en casarme. Y tampoco estaba pensando en tener novia. De hecho, no había tenido ninguna novia. Pero después el Señor me habló y me dijo que era el tiempo de que yo fuera sensible porque Él quería que cambiara digamos que mi atmósfera. Es decir, Él quería que yo en un futuro próximo encontrara a mi esposa para casar. Y entonces yo me puse a orar y tuve una experiencia extraordinaria con el Espíritu de Dios y sabiendo que el Espíritu de Dios tiene ese ministerio de revelar las cosas, de guiarnos y revelarnos las cosas que han de venir. De una manera extraordinaria, el Señor me dijo quién iba a ser mi esposa. Así se lo platico literal. El Espíritu Santo me reveló quién iba a ser mi esposa, pero no solo eso. Digamos que eso es una palabra de conocimiento, pero no solo eso, sino que el Espíritu de Dios me dijo lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Porque muchos dicen, bueno, pues te revela quién es tu esposa, pero no sabes si la persona va a aceptar, o si los padres van a aceptar, o si tus padres van a aceptar. Pero el Espíritu de Dios me reveló lo que habría de venir, y esto es que yo iba a contraer matrimonio con la persona que él me estaba enseñando. Y así fue. Tal cual el Señor me lo dijo, así sucedió. Pero entendiendo y gozándome yo en esto, tiempo después, 2, 3, 4 años después, tuve la oportunidad de compartir con grupos de jóvenes que estaban en edad de casarse y compartir lo que yo había experimentado. Cada quien tiene una experiencia diferente y cada quien es responsable de caminar como decida caminar. Y lo que quiero decirle es que compartí en muchas ocasiones cómo el Señor me habló y cómo el Señor puede hacer las cosas. Pero déjame decirle que fueron mínimos los que creyeron en lo que dije. Y lo dije fundado en la palabra, pero no creyeron en el ministerio del Espíritu Santo, no creyeron en el poder que el Espíritu de Dios tiene para revelar las cosas. Y yo sé que hay muchos creyentes que han experimentado cosas similares a la mía, que el Señor les dijo con quién se iban a casar, pero eso es algo extraordinario, porque si el hombre se equivoca con quién se va a casar, puede echar a perder su vida, puede ser un obstáculo tan grande en su ministerio, en su caminar. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque Él me dio a conocer esto y porque Él me bendijo y me dijo las cosas que habrían de venir. Y déjeme decirle que para mi vida no ha habido nadie mejor que mi esposa. Nadie podría ocupar ese lugar jamás.
Y gracias al Señor hemos caminado en la fe. Déjame le digo por último algo también importante. En el 2019, Dios me dijo algo que habría de venir. Y Dios me hizo tomar una decisión muy importante y trascendental en mi vida. Tres decisiones importantes en mi vida he tomado. La primera es entregar mi vida a Jesús. La segunda es contraer matrimonio con mi esposa. Y la tercera fue esta en el 2019. Estábamos trabajando bajo la visión, bajo el ministerio de otras personas, escogidas por el Señor, bendecidas por el Señor. Pero el Señor me llamó y me dijo, es tiempo de que permitas por la fe caminar en lo que yo he decidido para ti, es decir, en la voluntad que yo tengo para ti. Y yo entendí que Dios tiene un plan precioso y maravilloso para cada uno de nosotros. Y no importa en qué momento decidamos caminar en ese plan. A lo mejor tardamos un poco más, a lo mejor tardamos un poco menos, dependiendo de nuestra disponibilidad. Pero yo entendí que no importaba que el plan de Dios hubiera sido diseñado desde el principio, antes de que yo naciera. Lo importante era que tomara la decisión para caminar en el plan de Dios. Y el Señor me dijo las cosas que habrían de venir, cómo Él me iba a apoyar para tomar la decisión y empezar un ministerio que no existía de una manera fuerte entre el público de habla hispana. Y esto es conocer de la abundancia de su gracia y del regalo de su justicia a través de la multiplicación, no solo de personas que puedan ser discipuladas, pero también a través de las redes sociales. Y aunque hemos estado en un tratamiento y aunque hemos estado en un aprendizaje continuo juntos en esto, fue extraordinario porque en el 2019 todo mundo vivía de una manera diferente, pero a partir del 2020, es decir, 5 meses después, 6 meses después de que mi esposa y yo tomamos la decisión correcta, siendo guiados por el Espíritu de Dios, se vino lo que todo mundo conocemos ya, la contingencia, y eso nos abrió la oportunidad de estar buscando continuamente el Señor y predicando su palabra y enseñando a otros y permaneciendo, aprendiendo a permanecer, aprendiendo a ser pacientes y aprendiendo a ser guiados por el Espíritu de Dios, sabiendo lo que ha de venir, porque el Señor es bueno. Así es que si tú tienes necesidad de saber lo que ha de venir en algún asunto de tu vida, en algún asunto personal, en algún asunto del negocio, en algún asunto de cualquier cuestión en donde tú estés relacionado, el ministerio del Espíritu de Dios es hacerte conocer lo que ha de venir. Y puedes decir al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que te revele lo que ha de venir. Y podríamos hablar de muchas cosas más, podríamos hablar, el mismo Espíritu Santo nos va a decir cuándo Jesucristo va a venir por nosotros. Muchos dicen, Jesús viene, pero nadie sabe el día ni la hora. Tenemos al Espíritu Santo, así es que el creyente no debe estar temeroso, porque el Espíritu Santo nos guiará y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y si algo tenemos que saber que va a afectar a una ciudad, que va a afectar a un país respecto a alguna situación, algún área, el Espíritu de Dios nos dará a conocer lo que habrá de venir, pero es importante que entendamos algo. Imagínate que el Espíritu Santo está en un salón de clase y Él revelará lo que ha de venir. Pero para que tú lo sepas, necesitas tú estar ahí en el salón de clase. Así es que tú y yo necesitamos estar ahí donde el Espíritu de Dios nos está hablando y pedirle que nos revele. No debemos ser indiferentes al ministerio del Espíritu Santo, a que Él nos recuerde todas las cosas, a que Él nos dé revelación y a que Él nos enseñe las cosas que han de venir en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu Espíritu Santo, por tu Hijo amado Jesús y porque nos permites poder entender y conocer las cosas que han de venir por la revelación, por la voz, por la guianza del Espíritu Santo en tu verdad. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendición que tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu obra terminada, completa y perfecta, y por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es,
Así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes reciben de la abundancia de gracia y del regalo de tu justicia y declaran: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Amén, amén.